Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer un agarrador doble para el horno. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Así es, vamos a utilizar unas telas de algodón tipo patchwork de la tienda de Julián López en unos estampados que me han encantado y vamos a hacer este agarrador doble para sacar la bandeja del horno, que es muy sencillo de realizar, y te voy a dejar el patrón en un enlace a nuestro blog en la casilla de información del vídeo. Ya sabes que está justo debajo de esta imagen. Te dejo ahí también otros vídeos relacionados con artículos de cocina como delantales y otro tipo de agarradores que creo que te van a gustar. Vamos ya, manos a la tela. Para confeccionar la manopla doble vamos a combinar tres telas. Puedes hacerlo de una sola tela si quieres. Yo he elegido estas tres, son telas 100% de algodón tipo patchwork de las tiendas Julián López. Necesitamos 4 piezas de tela pequeñas que miden 18 por 20 y 2 piezas grandes de tela que miden 18 por 75. Con estas mismas medidas tenemos que sacar una pieza de guata grande y 2 piezas de guata pequeña. Para este proyecto te recomiendo que utilices una guata termoaislante como esta que te muestro. Si utilizas una guata normal, asegúrate de poner suficientes capas para no quemarte. Te voy a dejar en la casilla de información la referencia exacta de este producto. Incluye instrucciones de uso dentro del paquete. Además vamos a necesitar aproximadamente 2,5 metros de bies. Este tiene 6 centímetros abierto. Esta manopla doble la vamos a acolchar en línea recta y para ello vamos a utilizar el prensatelas en paralelo. Si no tienes este prensatelas, también puedes dibujar sobre la tela con un marcador de los que se van con el calor y pasar sencillamente con el prensatelas por encima de estas líneas. Si ves que al acolchar las telas a tu máquina le cuesta avanzar, te recomiendo que utilices el prensatelas de doble arrastre o bien el prensatelas de rodillo. Los estás viendo ahora en pantalla y te los dejo enlazados en la casilla de información. Voy a empezar por los 2 bolsillos que tenemos en los extremos de la manopla. En las instrucciones de este material nos recomienda que coloquemos la parte brillante hacia afuera, así que la dejamos tal y como está, colocamos la otra tela debajo, sujetamos con alfileres y vamos a ir acolchando en línea recta. Para acolchar las piezas y que no se muevan nos podemos servir de un adhesivo en spray. Si no lo tienes no pasa nada, también puedes sujetar las telas con alfileres. Después de hacer un primer pespunte, alineamos ese pespunte con la línea roja más exterior del prensatelas. Repetimos el proceso hasta acolchar toda la pieza. Puedes ver un tutorial específico sobre este prensatelas en el enlace que te dejo en la casilla de información. Y así es como nos queda la pieza una vez acolchada. Vamos a colocar en uno de los extremos la cinta de bies. Hacemos igual con la tela alargada. Las piezas las he cortado ligeramente más grandes que la medida que te he dicho, aproximadamente unos 2 centímetros más por cada lado. Y esto es porque al acolchar la tela se nos puede mover y puede tener pequeños desajustes. De esta manera podemos acolchar y cuando terminemos medimos y cortamos o cuadramos lo que nos haga falta. Con esta pieza ya acolchada he marcado en ella la medida exacta que quiero que tenga y ahora recortamos el sobrante. Una vez tengamos la pieza de la medida que queremos, vamos a redondear las esquinas. Lo hacemos utilizando una taza o un plato pequeño. Llevamos esta misma forma al otro extremo. Doblamos ahí y cortamos. Llevamos esta misma forma a las esquinas de los 2 bolsillos. Si no dispones de cate rotatorio, puedes marcar y luego cortar con las tijeras.
Hacemos igual con el otro bolsillo y ahora vamos a ir a la máquina y vamos a pasar un pespunte muy cerquita del borde de la tela para mantener estas piezas unidas mientras hacemos el último paso, que es coser la cinta de bies todo alrededor. Hemos pasado por aquí ese pespunte para mantener las piezas unidas mientras colocamos el bies. Si ves que aquí tienes demasiado volumen, lo que puedes hacer, en vez de pasar un pespunte recto, es pasar una puntada de zigzag. Esto hará que toda esta pieza quede un poquito más aplastada. Colocamos ahora el bies. Empezamos por la zona del centro, dejamos unos 3 o 4 centímetros sin coser y abriendo el bies de esta manera vamos a coser por aquí. Si aún no tienes mucha maña cosiendo bies, te voy a dejar unos vídeos en la casilla de información. En ellos verás cómo coser bies en esquinas invertidas, en curvas, cómo hacer tu propio bies casero o cómo rematar cosiendo con una cinta de bies. Termino de colocar pincitas en esta zona y nos vamos a la máquina. Dejamos al principio unos 5 centímetros sin coser. Para ver en detalle cómo rematar el bies, mírate el tutorial que te dejo en la casilla de información. Hacemos un ángulo de 45 grados con el sobrante que hemos dejado al principio, doblamos ahí y cortamos. Y seguimos cosiendo la cinta 1 centímetro por encima de este. Doblamos ahí y cortamos, dejando un margen aproximado de 1 centímetro. Te enseño cómo hemos terminado aquí el bies. Como ves, la parte que dejamos sin coser al principio la hemos plegado formando un ángulo de 45 grados y hemos venido cosiendo por aquí. Hemos montado sobre esta parte aproximadamente 1 centímetro. De nuevo hemos cortado a 45 grados y ahora ya sí podemos plegar el bies y fíjate qué bonito nos queda. Unos piquetes en las zonas curvas y ya giramos todo el bies hacia el otro lado y terminamos de coserlo. Termino de colocar las pinzas y nos vamos por último a la máquina a hacer ese pespunte visto todo alrededor. Termino de coser el bies y al final del vídeo te enseño cómo nos ha quedado. Bueno, pues el proyecto de hoy era muy sencillo, pero creo que muy práctico y que nos puede venir genial para tenerlo en casa o quizá también para regalarlo o venderlo como artesanía. Si te ha gustado esta propuesta, déjanos debajo un comentario y dale a me gusta. Recuerda que puedes seguirnos por redes sociales con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.